Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra González y vamos a sustentar el entregable número 3, análisis misma. La primera pregunta es ¿qué debemos tener en cuenta al iniciar la matriz estructural y qué situaciones particulares se presentaron al diligenciar la matriz? Bueno, nosotros como equipo al diligenciar la matriz fue muy importante tener en cuenta varios aspectos para garantizar que se capturara la información de manera precisa y coherente. La matriz es una herramienta clave en la planificación o diagnóstico de cualquier proyecto o proceso y se utiliza para organizar y relacionar variables o factores de una manera estructurada. Bueno, las situaciones que se nos presentaron al diligenciar la matriz, primero, falta de información. Esto nos llevó a tener datos incompletos y se nos dificultó tener la información necesaria. Lo segundo fue la confusión en la interpretación de la relación. En algunos casos fue difícil establecer con claridad las relaciones entre las variables o factores de cambio en las condiciones. Por ejemplo, los cambios en los recursos disponibles o los actores involucrados o los contextos externos. Tercero, la subjetividad en el análisis. Cuando manejamos los aspectos cualitativos o cuando los datos son interpretativos, pudo haber subjetividad en la forma en que se evalúa. Dificultades en la priorización. Si las variables a analizar son muchas y de diferente importancia, se pueden presentar el reto de priorizar adecuadamente. Segunda pregunta, ¿cómo realizamos el análisis de los mapas? ¿Cuál es el significado de cada mapa en el tiempo? Bueno, el análisis de los mapas lo llevamos a cabo de la siguiente manera. Identificamos las relaciones entre los elementos, ya sean de forma directa o indirecta. Establecimos un marco temporal si las influencias eran directas, retardadas o potenciales. También evaluamos el impacto de estas relaciones, cómo afectan a otros elementos y en qué medida pueden afectar. Proyectamos escenarios futuros en el caso de influencias y desplazamientos potenciales. Debemos considerar la probabilidad de que ocurran y el tiempo que tomará. Cada tipo de mapa ofrece una perspectiva distinta sobre cómo los elementos de un sistema influyen entre sí y cómo estas influencias pueden llegar a cambiar con el tiempo, lo que nos ayudaría a tomar decisiones sobre las acciones a seguir. El significado de cada mapa en el tiempo, en influencias directas, ocurren rápidamente a corto plazo. Las indirectas, estas influencias ocurren con un efecto retardado a través de intermediarios. Y las potenciales pueden ocurrir en el futuro, pero que aún no han tomado forma o no son inmediatas. Pregunta número 3. ¿Cómo realizamos la comparación entre la entregable 2 y 3 y qué tuvimos en cuenta? Primero, tuvimos en cuenta la rúbrica. Corregimos la precisión y la selección de las variables y su categoría. La información histórica, las causas del comportamiento de variables por categoría, la hipótesis del futuro, la valoración del nivel de incidencia, la valoración del grado de favorabilidad, la ubicación en el plano, el análisis de los cuadrantes del plano general. Entonces, ¿qué llegamos a concluir? Llegamos a concluir que ambas herramientas evalúan y analizan relaciones entre factores o variables, pero se utilizan de forma distinta. El impacto cruzado misma es una herramienta cuantitativa más estructurada y se utiliza principalmente para el análisis de la interdependencia entre factores o variables dentro de un sistema complejo. Los factores se agrupan en una matriz de impacto cruzado y se utilizan unos principios, los cuales, factores autónomos, estos tienen poco impacto sobre otros factores y a su vez son poco influenciados por ellos. También tuvimos en cuenta los factores dependientes, son muy influenciados por otros factores, pero tienen poca influencia sobre los demás. Los factores de enlace, estos tienen tanto un alto impacto sobre otros factores como una alta dependencia de los demás. Los factores controladores son los que tienen un gran impacto sobre el sistema y generalmente tienen poco impacto de otros factores. Características claves. El método cuantitativo utiliza matrices de impacto cruzado y relaciones cuantificadas. La estructura compleja permite identificar tanto las dependencias como las influencias de los factores dentro de un sistema. La clasificación de factores, nos ayuda a clasificar los factores en función de su impacto e influencia. Estos tienen similitudes. Ambos se utilizan para evaluar relaciones entre factores en un contexto determinado. Ambos métodos buscan identificar
la influencia de unos factores sobre otros, aunque lo hacen de una manera distinta. Hola a todos, me presento, mi nombre es Diana Jiménez y en el día de hoy voy a dar continuidad a la socialización del entregable número 3 respondiendo las preguntas 4 y 5. La pregunta número 4 es cuáles fueron las variables que quedaron como críticas en nuestro trabajo y por qué las escogimos. Consideramos que fueron seguridad en el producto, calidad en el servicio, tiempo de carga, plazo de entrega, mano de obra disponible y también consideramos que la capacidad de almacenamiento. Por último, la tecnología y la automatización. Teniendo en cuenta que la ubicación en el mapa teníamos que identificar la zona de conflicto. Dentro de esto se tenía una zona de comportamientos y dinámicas. Dependiendo de cada mapa, lo primero que realizamos fue una lectura de la zona de conflicto en el mapa por mapa y así detectamos las que más se repiten. De esta manera pudimos trascender a unas características para poder definir cuándo eran críticas. Luego de esto determinamos el grado de influencia dependiendo de la ubicación de las variables, es decir, si se encontraba cerca de la dependencia o se encontraba media de la influencia o media de la influencia. Así es, se lograba identificar que esta iba a impactar en cierto tiempo determinado. Entonces, ¿qué hicimos? De forma técnica se cuantificó la cantidad de veces en que esa variable permanecían en zona de conflicto, así identificando mapa por mapa la descripción de cada variable y logramos exponer en el entregable número 3. Su descripción dependía del desarrollo, la dinámica y la transformación en el tiempo. Y una de las variables que más nos llamó la atención en su desplazamiento fue la capacidad de almacenamiento. ¿Por qué? Porque esta variable a corto y mediano plazo tenía una alta influencia pero una baja dependencia.